Descubrí el diario de un explorador antártico. Desde que era un niño, me encanta ir a las ventas de garaje y de bienes raíces. Cada artículo que se vende tiene una historia relacionada con él y me encanta descubrir que puede estar escondido detrás de la basura no deseada de la gente. Desde relojes de pie hasta viejos uniformes militares, e incluso un Maruti casi en perfecto estado que un pariente de alguien había ocultado a la familia. He encontrado cientos de artículos como ese, así que un día me encontré con una pequeña venta de garaje en el vecindario que se estaba llevando a cabo. Sin perder el ritmo, estacioné mi auto en este vecindario extraño y rápidamente comencé a buscar artículos. Encontré los típicos cachivaches raros de los que la mayoría de la gente intenta deshacerse, ropa, aparatos electrónicos viejos y algún que otro mueble. Compré algunos artículos aquí y allá, pero nada me llamó la atención. Eso fue hasta que me encontré con una mujer mayor sentada frente a su casa con algunos artículos dispuestos frente a ella. Sonrió cuando me acerqué a ella y entablé una conversación con ella, y comenzó a mostrarme algunos artículos que estaba vendiendo. Probablemente no tenga que decirles, muchachos, lo mucho que ganan los ancianos cuando se trata de objetos antiguos interesantes. Empezó a contarme que estaba a punto de mudarse a un asilo de ancianos y que tenía que renunciar a algunos objetos que no podía llevarse consigo. Asentí con la cabeza y comencé a examinar sus objetos mientras continuábamos nuestra conversación. Tenía muchos objetos interesantes de la historia de su familia. Pero uno en particular me llamó la atención, un diario viejo y desgastado que estaba atado firmemente con una correa de cuero y del que parecían salir fotos. Lo tomé y lo examiné por un momento. No quise ser grosero y abrirlo delante de ella, así que le pregunté por el libro. Me lo quitó e hizo lo posible por mirarlo a través de sus impresionantes gafas de cristales gruesos. Pero a ella le pareció tan extraño como a mí. Con este misterio envuelto en cuero asegurado, le di a la anciana que se llamaba Margaret mi número de teléfono en caso de que saliera algo de este diario. Y con un vértigo infantil, me dirigí rápidamente a casa para examinar mi hallazgo. Lo primero que examiné fue una foto que me saludó en el momento en que abrí el diario. Era una foto vieja y desgastada de 5 hombres con chaquetas gruesas en lo que parecía un gran vacío blanco. Al darle la vuelta a la foto, me encontré con una extraña inscripción que al principio me confundió. Expedición a la Antártida, julio de 1930. No pretendo ser un experto en la Antártida, pero nunca había oído hablar de ninguna expedición en la década de 1930. Una rápida búsqueda en Google me mostró que el almirante Richard E. Byrd efectivamente realizó una expedición a la Antártida en 1930. Pero antes de hacerme ilusiones, me di cuenta de que nadie en esa foto se parecía en nada a Byrd. De hecho, la fecha de la foto era un mes después de que la expedición de Byrd regresara a casa. 17 de marzo de 1930, hoy he hablado con el profesor Bodring sobre las finanzas de esta expedición. Es seguro que esta cantidad de equipo le costará a él y a la universidad una pequeña fortuna. No solo nos acompañará un equipo de perros de trineo y se nos proporcionarán provisiones para 3 años en el continente, sino que incluso se llevará una radio y un telégrafo inalámbrico para esta expedición. Me aventuraría a suponer que esto rivalizaría incluso con la expedición del almirante Byrd. Pero el profesor ha guardado silencio sobre de dónde saldrá todo este dinero. Solo habló vagamente de un noble francés que está pagando la mayoría, si no todos, de nuestros gastos. 27 de septiembre de 1930, ha ocurrido un incidente muy peculiar que ha dejado a muchos de nosotros perplejos y confundidos. Anoche, mientras me quedaba despierto hasta tarde tomando algunas notas sobre un fósil de trilobite que ya se había descubierto, oí un fuerte y repugnante estruendo en el techo de nuestra cabaña. El ruido fue tan fuerte que despertó a casi todo el mundo al instante. Olaf y Nail se pusieron de pie rápidamente y cogieron sus escopetas de la pared cerca de su cama. Tenía que estar a mano para impedir que alguien saliera hasta el amanecer, ya que con estas temperaturas bajo cero y sin luz natural corríamos el riesgo de perdernos en la tormenta que nos atacaba en ese momento. Cuando por fin llegó la mañana, todos nos aventuramos a salir para ver qué había sido ese ruido. Ninguno de nosotros había podido dormir mucho, ya que la expectación y el misterio habían impedido que ninguno de nosotros se quedara dormido. Al subir al techo nos encontramos con una visión verdaderamente peculiar. Un pingüino emperador muerto nos esperaba congelado y rígido como una tabla en el techo. Incrustadas en su piel había varias marcas de garras profundas y aún más desconcertante era el hecho de que parecía que el pingüino había sido arrojado desde una gran distancia sobre nuestro techo. Casi como si hubiera estado en pleno vuelo antes de caer muerto de repente sobre nuestra cabina.
El profesor Bodring estaba tan desconcertado como nosotros. No tenía explicación para ello y se nos ocurrieron varias teorías posibles, aunque ninguna de ellas era muy convincente. Tal vez un fuerte viento había levantado al pingüino herido y lo había dejado caer sobre nosotros. O tal vez un gran cóndor se había desviado de su curso y había dejado caer su comida en un intento de escapar del frío cortante del continente. Ninguna de estas teorías es muy concreta, pero es un absoluto misterio cómo esta ave no voladora había logrado volar. Esto también me desconcertó, ya que no había ninguna forma plausible de que el pingüino hubiera terminado cayendo sobre la cabaña de Perkins. Desafortunadamente, Perkins no incluyó una foto del pingüino, así que tuve que creerle. Sin embargo, el incidente del pingüino se olvidó rápidamente una vez que amaneció octubre y, por fin, el verano llegó al continente. Y nuestros 5 héroes se prepararon para salir y explorar lo que había más allá de las montañas. 4 de octubre de 1930, por fin partimos de Atlas. Con vítores y deseos de buena suerte, partimos a pie y por los aires con abundante comida y material de acampada. El plan es cruzar las montañas y construir un campamento temporal. Una vez construido el campamento, uno de nosotros, estudiantes universitarios y un noruego, regresaremos para reunir más suministros y, con suerte, más hombres para seguir construyendo un campamento base al otro lado de las montañas. Los suministros serán escasos, por lo que esperamos poder completar nuestra misión antes del comienzo del próximo invierno. Si Dios quiere, todo irá bien. Tengo esperanzas y estoy lleno de emoción. Nuestro viaje hacia lo desconocido comienza por fin. El viaje empezó bastante bien, pero transportar tantos suministros por las montañas resultó ser más difícil de lo que esperaban. Apenas consiguieron cubrir 5 kilómetros al día por las cadenas montañosas. Varias veces estuvieron a punto de perder un trineo en las empinadas laderas de las montañas. Perkins se mantuvo optimista, pero incluso él empezaba a preguntarse si hacer esto había sido una buena idea cuando tenían perros de trineo disponibles. Pero se consoló pensando que no lo habrían pasado mucho mejor cruzando las montañas. Llevó casi todo el mes, pero cerca del final de octubre, con alegre entusiasmo, Perkins declaró: 28 de octubre de 1930, por fin. Hemos dejado atrás las montañas. Debo confesar que, por momentos, sentí ganas de dar marcha atrás y dar por perdido este viaje. Pero, cuando me bajé las gafas y la visera y miré el gran desierto de nieve, sentí que todo había merecido la pena. 17 de noviembre de 1930, el profesor Bodring proclamó triunfante que nuestra base se llamaría Cronos. Debo confesar que me quedé estupefacto cuando nos ordenó que empezáramos a establecer nuestra base permanente aquí, aparentemente en medio de este vasto desierto, sin ninguna indicación de por qué. Mientras Olaf y yo estábamos montando nuestra tienda, el noruego me preguntó qué sentido tenía esta expedición. Y para mi sorpresa, yo mismo no tenía ni idea. Le di algunas respuestas vagas sobre muestras y fósiles antes de pasar rápidamente al tema de su familia. Más tarde, cuando ya habíamos montado nuestra mini ciudad de tiendas, llevé a Jace aparte y le pregunté si tenía alguna pista sobre el origen de nuestra expedición. Para mi sorpresa y conmoción, él se había estado preguntando si yo conocía el motivo de la misma. Esa noche entramos en la tienda del profesor Bodring y le pedimos que nos diera información sobre el significado de esta expedición. Nos miró durante un momento o dos antes de sacar una carta de su baúl y entregárnosla. Era una carta del noble francés que había financiado una expedición tan costosa. Un tal Henry Leblanc, conde Vermandois. La carta instruía al profesor Bodring para que liderara esta expedición a la Antártida en busca de señales de criaturas vivientes en las profundidades del interior. Ambos lo miramos con absoluta incredulidad. No hay forma de que algo pueda sobrevivir aquí en el interior de la Antártida. Con estas temperaturas horribles y la falta de una fuente de alimento. El profesor Bodring lo entiende y está con nosotros en creerlo. Pero ¿quién es él para rechazar el dinero de un estúpido francés para financiar una expedición de ensueño? Me quedé con la duda. Es cierto que sin el dinero de este noble no estaríamos aquí, pero ¿realmente espera que encontremos algo aquí? Perkins no escribe durante los siguientes días, lo cual me sorprende, ya que hasta ese momento había estado escribiendo al menos pequeñas actualizaciones para los días en los que no sucedía nada. Pero durante una semana entera, no dice nada en absoluto. Pero una semana después, su entrada comienza con la frase más siniestra que he leído en mi vida. 24 de noviembre de 1930, hay algo ahí fuera. La letra de Perkins en este pasaje es notablemente peor de lo que es normalmente.
Todo empezó hace 6 días, después de que acabáramos de hablar con el profesor Bodring sobre la naturaleza de esta expedición. Nos quedamos perplejos al descubrir que había una zanja recién cavada en la nieve. Estábamos confundidos porque ninguno de nosotros la había cavado y parecía como si algo hubiera emergido de debajo de ella. Cogimos palas y empezamos a excavar y nos quedamos impactados al descubrir varios objetos grandes enterrados en la nieve. Recogimos algunos y los examinamos. Parecían ser huevos grandes casi fosilizados. Creímos que podían ser huevos de dinosaurio de algún tipo y pensamos por un momento que tal vez ese francés loco había estado en lo cierto. Nuestro momento de felicidad duró muy poco. Esa noche, mientras celebrábamos nuestro descubrimiento, una repentina ventisca cayó sobre nosotros. Todos nos quedamos confinados en nuestras tiendas de campaña con calefacción para esperar a que pasara la tormenta. Debía ser cerca de medianoche cuando, a través del viento aullante, creí oír a alguien gritar. Al principio pensé que era el viento, pero entre ráfagas de viento, seguro que oí gritos espeluznantes. Actuando rápidamente, me puse las chaquetas y los guantes y cogí mi lámpara de queroseno del poste. Mientras corría afuera bajo la azotante ventisca, me costó ver incluso a unos pocos centímetros de mi cara. Tropezando en la oscuridad, me topé con la tienda de Olaf y, para mi horror, descubrí que estaba hecha trizas. Allí estaba Olaf, temblando incontrolablemente y desangrándose. Tenía una expresión de absoluto terror en el rostro. Rápidamente lo agarré y comencé a gritarle a los demás miembros. Todos salieron rápidamente de sus tiendas y miraron horrorizados lo que yacía frente a ellos. Olaf parecía casi como si lo hubieran mutilado, pero un oso y su tienda, construida para soportar vientos con fuerza de ventisca, habían sido derribados y hechos trizas. Rápidamente arrastramos a Olaf a mi tienda y comenzamos a calentarlo y a tratar sus graves heridas. Empezó a balbucear en noruego y Niles hizo todo lo posible por consolar a su compatriota. Por algún milagro, logramos detener la hemorragia y vendar sus heridas más graves con gasas y vendajes. Me quedé completamente desconcertado por esto. Solo unos días antes, los hombres habían estado de muy buen humor. Pero ahora, de la nada, algo los había atacado. Y cuando pasé la página, me encontré con fotos de lo que sucedió después. La tienda de Olaf estaba hecha trizas, destruida y casi completamente enterrada en la nieve, y el propio Olaf, vendado y colocado en un saco de dormir para mantenerlo caliente y con vida en la tienda de Perkins. La entrada de Perkins continuó. Niles ha empezado a llevar su escopeta a todas partes y creo que es una decisión inteligente. También decidimos dormir 2 en una tienda de campaña, con Niles y yo cuidando de Olaf y Jace y el profesor quedándonos en su tienda para entender que había atacado a Olaf. Pronto empezó a sentir un dolor intenso y tuvimos que mantenerlo inyectado con morfina para evitar que gritara de dolor. Nos devanamos los sesos tratando de imaginar que lo había atacado esa noche, pero no tuvimos que esperar mucho para averiguarlo. Ayer, mientras me preparaba para escribir en mi diario de nuevo, Niles me pidió que saliera a caminar con él. Dejé a Olaf al cuidado de Jace mientras el profesor seguía examinando los huevos que habíamos descubierto. Caminando con Niles, comenzó a presionarme para que le diera más información sobre cuál era nuestra misión aquí. Sintiendo que él debería saberlo, le dije lo que el profesor me había dicho. La mente de Niles rápidamente pensó en alguna bestia atacando el campamento, pero yo no podía creerlo. Me aferré a la creencia de que nada podría sobrevivir en lo profundo del continente. Los pingüinos y las focas vivían solo muy cerca de la costa y no había forma de que algo así pudiera sobrevivir aquí. Mientras seguíamos caminando y hablando entre nosotros, Niles dio un paso adelante y, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, algo emergió de debajo de la nieve y le mordió la pierna con un crujido fuerte y repugnante. Niles soltó un grito y dejó caer su escopeta en la nieve. Gritó y gritó en noruego mientras lo que fuera que estaba debajo de la nieve comenzó a tirarlo hacia abajo. En un pánico ciego, rápidamente agarré la escopeta de debajo de la nieve, apunté hacia la nieve y disparé. Un chillido horrible se escuchó desde la nieve cuando de repente algo salió disparado de debajo y nos cubrió a Niles y a mí con nieve dura como una roca y hielo. Para cuando pudimos orientarnos, lo que fuera había desaparecido. Perkins incluyó fotografías de las desagradables picaduras que había recibido Niles y del cráter donde la criatura aparentemente los había estado esperando. También incluyó bocetos de los huevos que el profesor le había dicho que aún no podían fotografiarse. La larga entrada de Perkins finalizó con este inquietante pasaje. Hay algo ahí fuera que nos está persiguiendo. Necesitamos que Olaf y Niles reciban atención médica o morirán aquí. Pienso decírselo al profesor mañana. Y si no está de acuerdo,
tendré que convencer a Jessie para que me acompañe. No voy a morir aquí, en este lugar olvidado por Dios. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después y no era menos horrorosa. 26 de noviembre de 1930, el profesor Baudrin ha muerto. Me enfrenté a él el día 25, como dije que haría. Exigí que nos permitieran regresar a la base Atlas con Olaf y Niles, de lo contrario morirían de gangrena, infección o exposición. Se negó, diciéndome que los huevos que creíamos fosilizados eran, de hecho, huevos vivos. A pesar de este impactante descubrimiento, no me conmoví y exigí que regresáramos a Atlas. Nuevamente me ignoraron. Salí de su tienda para informarle a Jessie de mi plan. Al salir de la tienda, escuché un extraño zumbido. Casi como el de un mosquito, solo que se hacía más fuerte a cada segundo hasta que se escuchó un fuerte estruendo detrás de mí desde la tienda del profesor. Miré hacia atrás con horror y me encontré con una enorme bestia. Debía tener casi 2,5 metros de alto y caminaba sobre 6 patas delgadas. Estaba cubierto con una capa de pelo grueso y blanco y me hacía relucir sus antenas. En su parte trasera tenía un gran aguijón y unidos a su cuerpo había 2 pares de alas. Me gritó muy fuerte y fue suficiente para sacar a Jessie de su tienda, con la escopeta en la mano y una mirada de horror en sus ojos. Desde debajo de su tienda destruida, el profesor Baudrin nos gritó, pidiendo nuestra ayuda y ordenándonos que matáramos a la criatura. Jessie apuntó rápidamente y disparó a la criatura. Soltó algunos chillidos más antes de clavar sus patas en la tienda y usar sus patas delanteras para agarrar al profesor Baudrin y volar con él, levantando un torrente de nieve y llevándose al profesor que gritaba y lloraba hacia el éter. En las páginas siguientes se incluyeron bocetos que mostraban el aspecto de la criatura. Parecía un insecto peludo gigante con un aguijón parecido al de un escorpión. Y, para mi disgusto, tenía un rostro casi humano, aunque de todos modos muy insectoide. La entrada de Perkins continúa. Jessie y yo hemos decidido subir a Olaf y a Niles a nuestros trineos y emprender el viaje de regreso a Atlas. Hay que abandonar a Cronos y no se debe permitir que lo que esté ahí afuera nos mate a todos. Si Dios quiere, podremos regresar sanos y salvos. Las siguientes entradas de Perkins no tienen fecha y cada vez son más difíciles de leer. Hice todo lo posible por traducirlas aquí, pero sé que algunas de ellas tuve que adivinarlas porque la calidad se había deteriorado. Diciembre, ilegible, de 1930, la criatura nos atacó anoche. La combatimos con unos cuantos disparos de escopeta. El estado de Olaf está empeorando. Entra y sale de la conciencia. Hay que luchar para mantenerlo caliente. La pierna de Niles se recuperó lo suficiente como para seguir caminando a pie y ayudarnos a tirar de los trineos. Creemos que la criatura nos está siguiendo. 4 o 5 de diciembre de 1930, tomamos la dolorosa decisión de abandonar a Olaf. Ha perdido el conocimiento y creemos que el olor de su sangre le permite a la criatura seguirnos. Lo dejamos atrás y usamos lo que nos quedaba de morfina para sedarlo aún más. Rezo para que se lo lleve cuando esté dormido. Todavía nos quedan varios cientos de kilómetros por recorrer hasta llegar a las montañas. Esperamos que sin Olaf podamos recuperar el tiempo perdido. 7 u 8 de diciembre de 1930, esta mañana nos atacó una terrible ventisca. Jessie sugirió que hiciéramos un campamento, pero Niles y yo defendimos que siguiéramos adelante, contando con el hecho de que tal vez la criatura nos perdería de vista si continuábamos nuestra marcha a través de la ventisca. Jessie no estaba convencido, pero continuó de todos modos. Cuando la tormenta finalmente se calmó, todos mostrábamos signos de congelación y Niles había comenzado a desarrollar ceguera por la nieve. Diciembre, ilegible, de 1930, la criatura se esconde bajo la nieve. Mientras armábamos el campamento para continuar nuestro viaje, Jessie iba al frente mientras seguíamos tirando del trineo y, cuando dio un paso adelante, la criatura de repente salió de debajo de la nieve y le agarró la pierna. Actuando rápidamente, Niles levantó su escopeta y le disparó a la criatura en la cara, haciéndola correr de nuevo bajo la nieve. Desafortunadamente, se llevó el pie de Jessie con ella. Lo vendamos lo mejor que pudimos y lo subimos al trineo, pero mentiría si dijera que creo que lo logrará. La criatura casi parece nadar a través de la nieve como una especie de ninfa de la nieve. La siguiente sección no tiene fecha, pero creo que es unos días después de este ataque. Jessie ha estado llorando y gritando durante horas mientras seguimos marchando hacia las montañas. Sin morfina para tratarlo, el único momento en que puede mantener la boca cerrada es cuando el dolor se vuelve demasiado intenso y se desmaya. Niles no está en mejor condición.
Las marcas de mordeduras en sus piernas se han infectado y su fuerza disminuye a medida que pasan los días. He tenido que lidiar con la idea de continuar por mi cuenta, en el vasto vacío. Hacia una seguridad esperanzadora. Enero, ilegible, de 1931, por fin llegamos a las montañas. Desafortunadamente, la criatura no ha detenido sus incesantes ataques contra nosotros. Anoche mismo tuve que usar los últimos cartuchos de escopeta para ahuyentarla. Lo único que me queda es mi piolet y un revólver que rescaté de la tienda del profesor. Tiene 4 balas. Y Niles y yo decidimos acabar con el sufrimiento de Jassy. No pude hacerlo, así que le pedí a Niles que lo hiciera. Cargamos la poca comida y gasolina que nos quedaba y comenzamos nuestra caminata hacia las montañas. 10 de enero de 1931, Niles ha muerto. Llegó tan lejos como pudo, pero al final la infección lo atrapó y también su ceguera por la nieve. Me quedé con él toda la noche en nuestro campamento mientras se alejaba lentamente. Me contó historias de su infancia y de su esposa. Antes de que finalmente su voz se debilitara y finalmente dejara de existir. Sus últimas palabras fueron en noruego y, por desgracia, no puedo volver a publicarlas aquí. Empezamos siendo 5 y ahora, estoy solo. Junto con esta entrada, había un boceto simple de una tumba que Perkins hizo para Niles con sus cielos y equipo. Las últimas entradas son apenas coherentes y apuntan al hecho de que en este punto Henry Perkins estaba en su punto de quiebre. En este punto, probablemente había llegado a su punto de quiebre hace mucho tiempo, pero finalmente lo estaba alcanzando. Sus siguientes entradas no están fechadas y son casi imposibles de leer, pero los pocos pasajes que pude leer los relataré aquí. La criatura atacó de nuevo. Le picó con su aguijón. Logró golpearlo con el piolet y le cortó una de las antenas. Ahorra balas. El dolor es insoportable. Debo seguir adelante. La criatura usa antenas para detectar cuando algo está cerca. Las vi sobresaliendo de la nieve. Logré esquivarlas. Creo que estoy perdido. La ventisca se acerca. Estoy acampado en el lugar. La oigo cerca de mí. Continúa Blizzard. Se acabó la comida. La ventisca continúa. Las siguientes páginas son completamente ilegibles. La ventisca ha amainado. Desde donde estoy puedo ver el campamento. Ya no puedo mover las piernas. La criatura me espera afuera. Su última entrada es desgarradora, sabiendo lo cerca que estaba del campamento Atlas y lo lejos que había llegado solo. Disparé varios tiros a la criatura. Gritó y salió corriendo. Dejó atrás un huevo. Creo que es una hembra. Me pregunto si alguien escuchó mis disparos. Creo que descansaré un momento antes de intentar mover las piernas nuevamente. Solo un pequeño res. Y con eso, terminan sus anotaciones. Y me quedo en un conflicto. Todavía me cuesta creer todo esto. ¿Cómo terminó este diario en la venta de garaje de una anciana si parecía que Henry Perkins había fallecido justo a la vista de la base Atlas? Me puse en contacto con Margaret y le conté el contenido del diario. Para mi sorpresa y horror, de repente recordó algo. Su bisabuelo le había contado una vez que había formado parte de una expedición a la Antártida. Me invitó a volver a su casa para examinar algunos de los objetos que aún poseía. Fiel a su palabra, sacó varias fotos de él durante la expedición. Parecía que había sido uno de los hombres que ayudaron a construir y mantener la base Atlas mientras Perkins y los demás emprendieron su desafortunado viaje. Los dos supusimos que después de que Perkins disparara, su bisabuelo y algunos hombres fueron a ver dónde había sucedido y encontraron el cuerpo de Perkins. Luego tomó el diario y regresó a los Estados Unidos. Así que no hay duda sobre la validez de esta historia. Para mi sorpresa, mientras buscaba otras conexiones con esta historia, me puse en contacto con un tal Jackson LeBlanc, descendiente de Henry LeBlanc, que había financiado la expedición. Y me ha hecho saber lo emocionado que está por comprarme este diario, por el precio que yo considere adecuado. Planeo reunirme con él en persona mañana y estoy seguro de que estará más que emocionado de ver que su antepasado tenía razón. Algo vivía en la Antártida. Tal vez todavía lo haya. Pero ese es el final de mi historia. Ya te dije que, después de todo, se encuentran pepitas de oro en las ventas de garaje.